Les presento a Comedia, una niña de 11 o 12 años nacida en la España del siglo XVII. Su papá es Lope de Vega, el famoso poeta y dramaturgo madrileño. Es prima segunda de Poética, la hija de Aristóteles. Cuando el mundo ve a Comedia no dudó del parecido entre ambas. Pero antes hablemos de su padre. Fue un hombre innovador que reformó el teatro español imponiendo una nueva estética, lo que le hizo ganar mucha popularidad y prestigio y también varo. Hasta 1588 Lope de Vega escribía siguiendo la norma vigente en España, un estilo neoclásico de versificación italiana. Fue desterrado a Valencia, donde conoció el teatro de Juan de Timoneda y Lope de Rueda, quienes buscaban complacer al público, tener un contacto directo con el espectador a través de un lenguaje familiar, entre otras cosas. Hay que recordar que la literatura estaba limitada, o mejor dicho, destinada a un público culto, por lo que no era común que se describiera dirigiéndose a bajos estratos sociales. Bajo esta influencia, Lope de Vega también se enfoca en el vulgo. Escribe para el pueblo porque quiere agradarle y crea una fórmula escénica única para el público que gustaba de las comedias. Según la lógica de Lope, si las costumbres cambian con el tiempo, también deben hacerlo las leyes de creación artística. Este postulado se opone al de la poética perennis, que indica que el mundo clásico está vigente en todo tiempo y lugar. Así que al cambiar las costumbres también lo hacen los gustos de la gente, que es quien decide lo que está chido en la época, por lo que es necesario adaptar las leyes a los gustos del auditorio. Podemos señalar el principio esencial de la poética de Lope como el de dar gusto al pueblo. Según sus palabras, y escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, porque como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. La nueva estética que proporciona al teatro es completamente subjetiva. La razón, que predomina la estética neoclásica, no cabe aquí. De esta manera, Lope de Vega logra romper con el gobierno de esta sobre la península en los siglos XVI y XVII. Su teoría teatral aparece en 1609 bajo el nombre de El nuevo arte de hacer comedias en este tiempo. Es un discurso en verso con sentido oratorio dirigido a la Academia de Madrid en defensa de la nueva comedia, pues como sucede comúnmente, la innovación va acompañada de polémicas y duras críticas, así que Lope tenía que convencer a su auditorio valiéndose de argumentos y alardeando sobre su erudición. El nuevo arte de hacer comedia se divide en tres: la parte prologar, la parte doctrinal y la parte epilogal. La que nos interesa es la segunda, pues ahí puso Lope la receta para crear a la niñita perfecta. Primero hay que mezclar una parte de tragedia y otra de comedia para obtener una pasta heterogénea de tragicomedia, que tendrá un sabor agridulce. Es un nuevo género que supera a los dos antiguos. También hay que agregar entremeses y bailes, y juntar en un mismo tema a los personajes. Aristóteles los separaba según su nivel social. En la tragedia tenemos a los esforzados, que son los reyes, príncipes, nobles y héroes, y en la comedia a los inferiores, que son, básicamente, todos los demás. Lo que hace Lope de Vega es tomar a un rey y ponerlo con los inferiores en una escena, algo que hizo enojar a Felipe III. Esta fue una de sus innovaciones más polémicas y que después se convertiría en una característica de la comedia española. Sus contrarios calificaron sus obras como un monstruo hermafrodita. Lope considera que la variación de la naturaleza es lo que la hace bella, por lo que la monstruosidad equivale a un libre impulso creador. Lo siguiente por mezclar son las unidades de acción y tiempo. Debe ser una sola acción con estructura homogénea y armonía de conjunto, es decir, a lo que le truje a la chencha, porque si un suceso se altera o suprime, el todo se ve dislocado. Esto debe transcurrir en el menor tiempo posible, así como poética tiene que durar un día. Esta idea era muy descabellada para los autores del XVII, les parecía imposible desarrollar una completa historia de amor, por ejemplo. Pero si se van a tratar periodos de años, Lope propone que el mejor método para que el espectador sienta el paso del tiempo es a través de los entremeses y bailes. Él estableció un límite de tiempo para cada acto, pero no entre los actos, precisamente para que el espectador pueda aceptar fácilmente que transcurrieron años. El siguiente ingrediente es un resumen en prosa de la obra y repartida en tres. Esta división tripartita sigue siendo usada en nuestros días. Se trata del planteamiento, nudo y desenlace. Lope aconseja que el desenlace sea rápido de tal manera que hasta la mitad del tercer acto el público puede imaginar cómo va a terminar, pues si lo descubre antes se aburre y se va. Es importantísimo agregar desde el principio el lenguaje casto. Entiéndase por casto el lenguaje puro, natural y nada afectado según el diccionario de autoridades, es decir, sin modificaciones, pues Lope busca que se imite en todo lo posible el lenguaje cotidiano, haciendo diferencia del político. Debe existir una adecuación entre los personajes y el lenguaje, de modo que el rey hable bien manta, pues no, ¿verdad? A través de 6 personajes se pueden distinguir 4 niveles lingüísticos. El rey es un discurso solemne, la gravedad real.
El padre, o sea, un viejito, trata lo conceptual, lo filosófico y lo doctrinal. Dos amantes tienen el discurso poético, un lenguaje metafórico e imaginativo con connotación subjetiva, y los criados demuestran el lenguaje popular. Después hay que separar la métrica. El teatro clásico español se caracteriza por ser polimétrico. En el siglo XVII el verso se consideraba superior a la prosa, y como la comedia debe deleitar, el verso causa este efecto. Además, era muy valorado el ingenio, para demostrarlo era apropiado usar el verso, y como plus, era para que la población analfabeta memorizara y distinguiera estilos. Así, las décimas son para las quejas, el romance para las situaciones narrativas, el soneto para rellenar espacios de transición y para soliloquios porque da pie a la reflexión, los tercetos para sentimientos elevados y las redondillas para el amor. Por último, se agrega el tema de la honra, no del honor, porque este depende de la visión de uno mismo y aquella de la visión de los otros. Los demás temas son el amor y los celos. Pero Lope de Vega agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la trascendencia histórica y cultural. Y así nació Comedia, con su mezcla de personajes, unidad de acción y tiempo en 3 actos y lenguaje cotidiano, dedica su vida a combatir el neoclasicismo y las fuerzas del mal.